Vamos a leer Haciendo Verde el concepto de los crímenes de Estado por James Hayden. Hace 18 años, Green y Ward intentaron remediar la criminológica negligencia del delito de Estado, pero sin adoptar una definición tan amplia de delito como para destruir la coherencia que tiene la criminología como campo de estudio diferenciado. Para hacer esto, desarrollaron lo que ahora se conoce como la definición dialéctica de crimen de Estado, marcando una desviación de definiciones más ortodoxas basadas en criterios que se basan únicamente en las violaciones de las normas legales internacionales para distinguir las prácticas estatales criminales. En cambio, se basa en tres criterios: derechos humanos, desviación y legitimidad, para establecer las bases para la categorización como delito de Estado. El propósito de este artículo es demostrar cómo cada componente dentro de la concepción dialéctica se puede aplicar a actividades ambientalmente dañinas sobre las que los Estados pueden ejercer el control. Al hacerlo, se promueven los esfuerzos recientes para alentar la siembra de semillas interdisciplinarias de una mayor colaboración entre estados académicos del crimen y criminólogos verdes. El ímpetu para esto es triple. Primero, los académicos de ambos subcampos reconocen las fallas inherentes a las definiciones legales tradicionales de crimen. Esos debates no necesitan ser investigados aquí, excepto para decir que su estrecho campo de visión excluye a muchas de las actividades nocivas para el medio ambiente, provocando una dependencia alternativa generalizada del concepto de daño. Esto hace que ambos campos sean vulnerables a cargos de subjetividad, activismo y parcialidad. Esto es particularmente cierto en relación con ciertas posiciones en criminología verde, donde, si se hace daño a los seres humanos, el medio ambiente o los animales, se argumenta que este debería ser considerado un crimen desde el punto de vista del criminólogo verde crítico. Incluso cuando se envían indicadores físicos de daño, no significa necesariamente que tales actividades puedan calificarse como desviadas. Por el contrario, la definición dialéctica combina la etiqueta subjetiva de desviación aplicada desde abajo por grupos que se oponen a la actividad estatal a una medida objetiva de ilegitimidad identificada por abusos de los derechos humanos. De esta forma, el elemento subjetivo es atemperado por las obligaciones a las que los estados conceden ser gobernados. En segundo lugar, la definición dialéctica centra la atención en los estados. Esta es una importante orientación porque, como señala White, las acciones de los estados en los asuntos a veces eluden la consideración como foco de preocupación criminológica. Esto puede deberse a un contexto político poco comprensivo, donde se da prioridad a una percepción normativa de que los estados no son directamente responsables de los patrones de victimización ambiental, particularmente cuando el sector privado está implicado. Después de todo, los crímenes de nuestro tiempo son los del capital. Si bien es una obviedad, debe recordarse que el Estado juega un papel integral en permitir que el capital opere. Si reconoce que las corporaciones operan en el ámbito social y con el contexto legal proporcionado o permitido por los actores estatales, entonces, de la misma manera, el enfoque debe dirigirse a la medida en que pueden manipular este contexto para hacerlo menos propicio a la producción de daño. Esto no es exagerar la diferencia entre el Estado y las formas corporativas o para negar la simbiosis entre los dos, y en cambio es para reconocer que el Estado, con su monopolio de violencia y su capacidad de establecer parámetros regulatorios, tiene poder sobre ellos. Su capacidad para ejercitar esto puede estar abierta a cuestionamientos, su soberanía soporta un desafío o es sometida a la negociación, pero en todo el norte y el sur global el Estado tiene autoridad al respecto. Como tal, la definición entrena la lente analítica sobre la institución con mayor capacidad para controlar la victimización ambiental. Finalmente, la definición dialéctica se puede utilizar para sensibilizar a la criminología verde, su contraparte azul. Esto es importante, entre otras cosas, porque un compromiso con los derechos humanos es esencial para la criminología del siglo que aspira a la profundidad y la relevancia, y también porque un entorno funcional sustenta directamente muchos de los derechos humanos consagrados en el derecho internacional, como lo demuestra el desastre de Phobal. Un solo caso de desorganización ecológica puede generar una multiplicidad de abusos de los derechos humanos que se extienden de generación en generación.
El reconocimiento generalizado de esta materia ha llevado con el tiempo al surgimiento de una serie de derechos humanos como los de la alimentación, el agua, el aire limpio, que han ganado prominencia dentro del orden jurídico y político internacional. ¿Cuál es tu respuesta? Pues al principio era difícil digerirlo, ¿no? Porque al principio estaba como muy técnico, entonces como que se codifica cuando empezó como objetivamente y la subjetividad de no sé qué, ¿sí? Pero pues sí es muy interesante, ¿no? Como pensar esa soberanía como del Estado, entre comillas, ¿no? Pues que uno podría decir que no existe hoy, ¿no? Porque pues la economía es la que manda, ¿no? ¿Y quién dirige la economía? Las empresas, ¿no? Entonces, pues las políticas estatales no, pues simplemente yo pongo una política estatal para proteger el medio ambiente, la empresa que hace, pues me voy y me voy a un lugar donde sí me dejen destruir, ¿no? Y pues sí hay estados que dejan destruir, ¿no? No más la práctica del fracking, pues eso no debería ser pensable, ¿no? Porque está afectando ecosistema y con ecosistema se va uno, ¿no? Pero pues lo permiten, ¿no? Entonces está chévere, sino que si al principio está, y más cuando, cuando como criminología verde, yo pensando, uy, pucha, ¿qué puede ser esto, no? Como que tan expandido está, ¿no? Ese sería como...